Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que dedicamos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Este es un proyecto de periodismo independiente que sobrevive únicamente gracias a los aportes económicos que ustedes mismos dan. Pueden hacerlo a través de www.patreon.com/inclinada-la-horatica o es tan fácil como hacernos un simpe móvil al 8607-6470. Esta semana hablamos del pulso entre el gobierno y las universidades públicas por el FES, la evolución del escándalo de Gandoca Manzanillo y un par de cosas más. Iniciemos. La semana pasada conocimos que el gobierno y las 5 universidades estatales no lograron ponerse de acuerdo para definir un monto para el Fondo Especial de Educación Superior, el FES, para el año 2025. Como todos los años, el monto que se le da a las universidades públicas se negocia entre estas y el gobierno. Los rectores solicitaban que aumentara un poco más de 4% para reconocer montos pendientes de años anteriores y para garantizar la sostenibilidad financiera de los centros de educación superior. No obstante, el gobierno ofreció solo un 1% y de ahí no hubo poder humano, argumento o diálogo que los moviera. Lo que dice Nogui Acosta, ministro de Hacienda, es, palabras más, palabras menos, que no hay plata, que los rectores no se ajustan a la realidad y que si se les da a ellos, se les debe recortar a la educación primaria y secundaria. Pero eso último es contradictorio, pues el gobierno lleva 2 años consecutivos recortando el presupuesto del Ministerio de Educación Pública a niveles históricos y también jodiendo el FES. Entonces uno se pregunta, si no le dan a las universidades el presupuesto que piden, ¿por qué le bajan los recursos a escuelas y colegios? No tiene lógica lo que está pasando. Para terminar de hacerla, el gobierno le dijo a los rectores el viernes 16 de agosto que si no aceptaban el ajuste del 1%, se tendrían que conformar con el mismo monto del FES del 2024, que fue de 576.000 millones. La imposición llega a tal nivel, porque creo que tenemos que hablar no como una negociación, sino como una imposición, llega a tal nivel que nos dice que al no haber acuerdo ellos envían el presupuesto del 2025 con el mismo monto del FES. O sea, con 0% de aumento, disculpe. Tengo que aclarar, doctor, que efectivamente eso tendríamos que negociarlo en la Asamblea Legislativa y nosotros sabemos que el camino constitucional es que si no hay acuerdo con el Ejecutivo vamos a la Asamblea Legislativa. Por primera vez en la historia, el Ejecutivo es incapaz de llegar a un acuerdo con las universidades. Desde el punto de vista del comentario de los rectores, no es cierto que es una imposición, es la capacidad del Estado de poder darle recursos. Y una pausa acá. Nogui Acosta, ministro de Hacienda, dice que el Estado no tiene plata para darle a las universidades públicas para invertir en educación, pero hace unos días estaba dispuesto a darle más de 2.000 millones de colones a la ocurrencia de las cárceles en carpas. ¿En qué quedamos? ¿Hay o no hay plata? O sí hay plata, pero solo para algunas ideas que le proponen empresarios a los ministros y al presidente. Pero bueno, ¿qué va a pasar ahora? Lo primero es que el pulso discursivo continuará desde ambos lados. Además, para el próximo miércoles está anunciada una gran marcha en San José, en la que no solo se peleará por el presupuesto para educación superior, sino por el 8% del Producto Interno Bruto que manda la Constitución Política para el total de la educación en el país. A la protesta se sumarán sindicatos de educadores de primaria y secundaria y otras entidades públicas. Y mi mamá, por cierto, maestra pensionada de 73 años que viendo el otro día un programa de televisión sobre la crisis educativa en Costa Rica, se enojó toda y me pidió que le consiguiera la información de la marcha, porque el pueblo, unido, jamás será vencido. Tal vez de ahí saco yo un poco de lo que soy. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. Pero bueno, acá la noticia más grande es la lucha que se dará en la Asamblea Legislativa, pues la Constitución Política establece que si el gobierno y las universidades no se ponen de acuerdo, el FES deberá negociarse y definirse en cuestemoras. Desde ya, el ministro de Hacienda lanzó un vil chantaje
a los y las legisladoras, diciendo que ellas serán responsables si recortan presupuestos a ministerios que consideran claves. Si los diputados les dan 23.389 millones, ellos tendrán que tomar una decisión de dónde los toman. De seguridad, de educación, de obra pública, porque son los únicos ministerios que tienen suficientes recursos para poder afrontar eso. Consideramos que esto, una vez más, es una estrategia del Poder Ejecutivo para no tomar decisiones importantes, para delegar eso de forma disimulada en la Asamblea Legislativa y luego salir a decir, ven, son los diputados los que le recortan el presupuesto, qué sé yo, a vivienda, para dárselo a esa casta de académicos en las universidades y bla, bla, bla. Ya renunciamos a pedirle al gobierno que deje de polarizar y empiece a gobernar. Sabemos que eso lamentablemente no va a suceder. Pero bueno, queremos repasar cómo será el proceso en la Asamblea Legislativa para que estemos informados. La forma de hacer esto es mediante el presupuesto ordinario de la República, y eso es una ley. Por eso se hace en la Asamblea. El trámite inicia con un proyecto de ley que presenta el gobierno, en el que fijo incluirán solo ese 1% para el FES, y luego se va modificando con muchas mociones en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Es ahí donde escuchamos normalmente noticias como los diputados le recortan X cantidad a tal ministerio o los diputados devolvieron miles de millones a esta entidad. Son las y los legisladores quienes tendrán que ponerse de acuerdo para ver cuánto le autorizan gastar a las universidades. La presentación del proyecto de ley debe darse en septiembre y su discusión sucede durante ese mes, octubre y noviembre. El presupuesto debe estar aprobado a finales de noviembre. Acá les mantendremos informados de cómo se desarrolla esa negociación. Vean, no nos habíamos querido meter en este tema porque estaba a nivel de chismes y rumores en redes sociales. Y si bien acá nos burlamos de gente y decimos malas palabras, no publicamos chismes. Sin embargo, el miércoles pasado, sin que nadie le preguntara por estos temas que van a escuchar, el presidente dijo esto. Vea, estoy, gracias a Dios infinito e infinitas, en perfecto estado de salud. El cáncer de páncreas que le mandaron a preguntar a doña Pilar Cisneros no existe. Me hice una batería de exámenes, pero de todo. Y todo salió mucho mejor que mi promedio. No soy alcohólico. No estuve en encima. No hay fiestas con prostitutas en mi casa. No tengo mal aliento. O sea, maes, qué putas. Es que, escuchen la pregunta. Presidente, cubriendo ya algunos años política y gobierno, he tenido claro que la salud del presidente no es un tema de interés personal, es un tema de Estado. La salud del señor presidente, cualquier nación que ésta sea. Queríamos saber ¿cómo está usted luego de que hace 2 semanas se indicó que se sometería a unos chequeos médicos? ¿Cómo está la salud del presidente? La respuesta era sencilla. Pudo haber dicho, me hice unos exámenes médicos y todo salió bien. Y listo, asunto resuelto. Pero no. Chávez soltó esta declaración que promete convertirse en esos memes de audio que se pasan de WhatsApp en WhatsApp y se hacen virales en redes sociales. Chávez hasta dijo que le habían pintado con inteligencia artificial un morete en un pómulo en las imágenes de su visita a la Asamblea Legislativa la semana anterior. Es que ¿a qué punto hemos llegado por amor a Jesucristo? Primero, don Rodrigo, no se necesita inteligencia artificial para eso. Desde hace décadas existe una carajada que se llama Photoshop. Pero en todo caso, hay varias imágenes sin edición que muestran ese morete en su cara. Imágenes del propio CINART que ustedes controlan. Las declaraciones de Chávez, que por supuesto solo un borracho diría que no es borracho sin que nadie se lo preguntara, demuestran que el presidente vive metido en TikTok y Twitter, porque es ahí donde han surgido desde hace semanas rumores sobre la forma de tomar del presidente, sobre que tuvo que ser atendido en el hospital Cima por una intoxicación con alcohol y sobre que los vecinos de Monterán están molestos por aparentes fiestas con prostitutas en la casa del mandatario. De nuevo, son chismes y por eso acá no lo habíamos tocado, pero tenía que salir don Jaguaro, tenía que salir a decirlo en conferencia de prensa
desde la casa presidencial. Es que ¿por qué? Si el presidente intentó desmentir esos rumores publicados por páginas anónimas, es porque está al tanto de ellos y porque definitivamente le afectan y le molestan. Pero ahí no quedó la cosa. No me estoy divorciando ni estoy divorciado. A lo que llega la gente, señor periodista, no usted. Pero ahí andan los troles, etcétera. No. Para alegría de algunos y enorme furia de otros, nada de esos rumores son ciertos. Ay, Dios mío, esto podría ser solo una anécdota, un chiste, una cosa banal para comentar en una mesa, qué sé yo, de tragos. Pero no, se trata del presidente de la República, la persona con el cargo más importante en el país, demostrando que tiene buena parte de su atención y su tiempo dedicado a ver qué rumores dicen de él en las redes sociales. Póngase serio, señor. ¿No se cantaría que el presidente dedique ese tiempo a atender la crisis educativa, que cada año se agrava, a mejorar las condiciones de seguridad del país, a solucionar los problemas eternos del transporte público, a remediar las deficiencias en el suministro de agua potable y a reducir la desigualdad? Pero no, para eso no hay tiempo, capacidad ni interés. Y ya para cerrar, no sé por qué este video de Chávez rechazando que es alcohólico, que lleva prostitutas a su casa, que se está divorciando y hasta que tiene mal aliento, me hace recordar aquel video de Pilar Cisneros diciendo que esperáramos sentados porque ella nunca se iba a meter en política. Y vean, al final se terminó metiendo. Para verdad es el tiempo, quizás. Y hablando del tiempo y de verdades, esta semana circularon imágenes en redes sociales y medios de comunicación de cómo se desmoronaba un carril en la carretera Bernardo Soto, cerca del aeropuerto Juan Santamaría. Esa obra fue inaugurada con bombos y platillos el pasado 11 de abril por el presidente de la República, Rodrigo Chávez. Ante las críticas en redes sociales y cuestionamientos de la prensa, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el MOPT, salió a decir que la demolición de ese carril, escuchen bien, era algo que estaba previsto para levantar un muro de gaviones que le diera soporte a la carretera. Claro, esa explicación es sólida, válida, porque obvio, todos somos estúpidos y nos la creemos. Eso es como construir su casa y 3 meses después decir que va a demoler una pared porque tenía previsto un muro de contención. No tiene sentido. José Manuel Sáenz, ingeniero civil especializado en pavimentos y materiales, dijo a La Nación que la explicación del MOPT no tiene lógica. Usted construye el muro primero en vez de destruir el carril ya hecho. Desde el punto de vista técnico era haber estudiado el talud, analizar las cargas que sufriría y estabilizar todo antes de poner la carretera. Afirmó Sáenz, quien además es presidente del Comité de Infraestructura de la Cámara Costarricense de Construcción. El especialista agregó que si el MOPT hubiera analizado el terreno se hubiera dado cuenta de que necesitaba el muro de gaviones antes de construir el carril y no estaría perdiendo ahora la superficie de ruedo. Olman Vargas, presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, coincidió con Sáenz. Esta noticia es pequeñita y tal vez no es de carácter como nacional, pero la incluimos porque prueba algo que sí es relevante. Tenemos un gobierno que se preocupa más por el show que por el fondo de las cosas. Prefirió tener algo que inaugurar, según él, aunque estuviera mal hecho, solo por el show. Y de ahí, ¿no? Cuando uno gobierna, debería dejar un poquito el ego de lado. ¿No creen? El presidente de la República se apresuró la semana pasada a decir que ya un juez determinó que no hay fundamento en las denuncias de tala ilegal en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, en Limón, y que todo se debe a un escandalillo que ha querido armar Ariel Robles, diputado del Frente Amplio. Entonces ahí es donde sale Ariel Robles con un escandalillo sin pruebas. Tardó en decir eso el presidente y le crecieron los enanos, ya que el organismo de investigación judicial, OIJ, realizó el pasado martes 26 allanamientos en los que investiga los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes, influencia contra la hacienda pública y falsedad ideológica en la creación del Plan Regulador Costero de la Zona Marítimo Terrestre de Talamanca, cantón en el que se ubica el Refugio de Vida Silvestre
Gandoca Manzanillo. Como parte de ese operativo, los agentes judiciales detuvieron a un funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC, de apellido Domínguez, e ingresaron a múltiples oficinas públicas, privadas y casas de habitación. Entre esas casas allanadas está la del alcalde de Talamanca, Rugeli Morales, quien, curiosamente, el día de los allanamientos, tenía una reunión en casa presidencial. La teoría de las autoridades es que existió complicidad de funcionarios y entidades públicas para elaborar un plan regulador que facilitara la obtención de permisos de construcción para levantar grandes proyectos inmobiliarios y turísticos, como el que pretende hacer Pacheco Dent. Para explicarlo mejor, ahora el OIJ y la Fiscalía no solo investigan el presunto favorecimiento a Pacheco Dent para darle permiso de tala y ayudarle a gestionar cambios de suelo que le permitieran vender hectáreas dentro del refugio, sino que también se investigan aparentes irregularidades en el plan costero para favorecer las construcciones en ese sitio, muy apetecido por empresarios, extranjeros y turistas. Luis Diego Hernández, fiscal coordinador de la Fiscalía Ambiental, dijo a ameliarrueda.com que hay criminalidad ambiental respaldada por un fenómeno de corrupción y que hay familias poderosas detrás de este asunto. Propiedades que hoy día, siendo del INDER y con coberturas de bosque, en zonas del refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo, en los 90 empiezan a pasar a manos privadas y no necesariamente a pequeños campesinos, pequeños agricultores, sino a familias muy poderosas, porque hay que decirlo, en este negocio están involucradas y existen nombres que lamentablemente por la privacidad de las actuaciones no se pueden transmitir a la opinión pública, pero que aparecen como propietarios o como representantes de sociedades propietarias en toda esta zona que se ha extraído del refugio. El miércoles, un día después de los allanamientos, el presidente de la República volvió a minimizar los hechos, a decir que no hay mérito para investigaciones y que ya un juez había dicho que no existe algo irregular. Lo que el presidente dice es súper engañoso, pues lo que el juzgado penal determinó fue el rechazo de las medidas cautelares en el caso de Pacheco Dent, y eso no detiene la investigación. El Ministerio Público continuará y determinará si hay ilícitos, y mucho menos se ha dado ningún tipo de sentencia de un juez. La gran pregunta es por qué el presidente de la República le molesta tanto o le incomoda tanto que se investigue este asunto. ¿Será que está metido en el enredo? Acá, créanme que seguiremos hablando mucho más de este tema. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 19 al 23 de agosto en Costa Rica. Recuerden que pueden apoyar este proyecto de periodismo independiente siguiéndonos en todas nuestras redes sociales @lauratica, compartiendo este podcast, pero lo más importante que pueden hacer es apoyarnos con su financiamiento en www.patreon.com/lauratica o pueden hacernos un simple móvil al 8607-6470. Chao.